cordial saludo para todos. El día de hoy continuamos con el ciclo de capacitaciones titulado Articulación Metodológica de la Ruta de Investigación. Seguimos teniendo el gusto, honor y privilegio de contar con la presencia del doctor Danilo Ariza Ruiz. El doctor Ariza es economista de profesión de la Universidad Nacional de Colombia de Bogotá, magíster en Filosofía Latinoamericana de la Universidad Santo Tomás y doctor en Filosofía de la Universidad Santo Tomás de Aquino. El profesor Ariza hoy abordará la tercera fase del ciclo de capacitaciones con el tema redacción de artículos científicos. Maestro Ariza, el auditorio es tuyo. Bien, un cordial saludo para todos y muy agradecido por tener la posibilidad de compartir con ustedes estas reflexiones muy orientadoras para los procesos de investigación formativa e investigación aplicada que adelantamos al interior de nuestro programa de Contaduría Pública y del grupo de investigación RADCO. Muy bien. Esta sesión busca fortalecer ese proceso de comunicación y socialización de los resultados de investigación. Entonces, al interior del grupo, de los grupos de investigación de la universidad, de los semilleros, como en el orden lógico que hemos venido adelantando, pues primero formulamos una propuesta de investigación, la cual al ser aprobada, inmediatamente procedemos a ejecutarla, y en el marco de esa ejecución y finalización del proyecto se obtienen unos resultados que se tienen que comunicar a la comunidad académica para poder ser validados, ¿no? Y el documento por excelencia para comunicar los resultados de investigación es el artículo científico. El artículo científico lo podemos definir a partir de la siguiente reflexión. Mediante la publicación, el investigador somete su trabajo a un examen público y revisión crítica por parte de la comunidad académica. Esto muestra que el desarrollo del conocimiento no es fruto del esfuerzo aislado de algunos investigadores, sino fruto de un esfuerzo colectivo. El artículo es el formato académico típico en el que se publican resultados de investigación. Su objetivo es comunicar a los lectores los resultados del desarrollo de una hipótesis. Este artículo se puede decir que es especializado porque no está dirigido al público en general, sino a una comunidad académica específica. El cultivo del pensamiento crítico, que es uno de los ejes fundamentales del modelo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, es una condición necesaria para el desarrollo científico. Desde los inicios de la modernidad, el examen crítico de las teorías y el escrutinio público de las hipótesis han sido pieza fundamental para la producción del conocimiento. Mediante el ejercicio de la crítica, la comunidad científica de cada área examina los resultados del trabajo investigativo y se pronuncia sobre ellos, sea para ratificarlos, corregirlos o impugnarlos. Pero sin difusión no puede haber crítica. Por eso, uno de los componentes claves del trabajo académico es la publicación de los resultados de investigación. Y estos son los elementos de los que consta un artículo científico. En primer lugar, los metadatos. ¿Y cuáles son los metadatos? El título, las palabras clave y la clasificación YEL. ¿Por qué hablamos de clasificación YEL? Porque el programa de contaduría pública, el grupo RADCO y nuestros semilleros de investigación, pues
desarrollamos nuestro trabajo dentro del área de las ciencias económicas. Y la clasificación YEL es la clasificación de los artículos propuestos por el Journal Economic Literature, por la revista de literatura económica. Y entonces, en ese sentido, a partir de las especificidades y los temas, para orientar tanto a los lectores, pero en una primera etapa a los editores y al momento de someter un artículo, pues esto les permite ubicarlos de manera importante. Los metadatos son fundamentales porque son los que otorgan visibilidad a los artículos publicados. Es decir, es lo que permite que a través del uso de bases de datos académicas, la mayor cantidad de lectores posibles en el mundo puedan acceder a ellos, ¿no? Entonces son datos fundamentales que se tienen que trabajar con mucho rigor y con mucho cuidado. Después de estos metadatos viene la introducción, el estado del arte y la revisión de la literatura, la discusión sobre el método, los resultados, la discusión de los resultados y sus implicaciones, las conclusiones, la bibliografía y los anexos. Muy bien. Hablemos de los metadatos. Y entonces podemos decir que un metadato hace parte del conjunto de información que describe los datos generados en una investigación. Los metadatos poseen una estructura que les permiten ser procesados mediante computadoras, por la cual pueden transmitirse con mayor facilidad y ser interoperables. Los gestores bibliográficos, por ejemplo, trabajan con los metadatos de los artículos publicados. De la misma manera, determinan los metadatos la visibilidad y se constituyen en un criterio fundamental que tienen los editores de revistas indexadas al momento de seleccionar o rechazar un artículo sometido a evaluación. Los metadatos de un artículo científico en ciencias administrativas, económicas y financieras son el título, el resumen, las palabras clave y la clasificación, ya el de la que hablaba anteriormente. Hablemos del título. El título debe indicar de manera clara el objeto de estudio de la investigación. Se denomina tentativo a mano derecha de su pantalla. Encuentran un ejemplo de versiones preliminares del título hasta llegar a la más precisa. Entonces, ese es un ejercicio que debemos hacer a partir ya de tener claros los resultados de la investigación, tenerlos sistematizados, etcétera, dar cuenta del título. Bien, Day y Yastel, citados por Sánchez Ambris y Ángeles Dauer, señalan que el título es una etiqueta, no una oración gramatical. Como no es una oración con el sujeto, verbo y complemento habituales, resulta más sencillo, o por lo menos normalmente más corto. Pero es muy importante tener el orden, tener en cuenta el orden de las palabras. La redacción del título debe ser clara, precisa y concisa, debe permitir diferenciar su investigación de cualquier otra y caracterizar el problema de investigación. El título puede incluir un subtítulo que sirve para aclarar el contenido de la obra, fijar el punto de vista desde el cual se aborda el problema y ubicar temporal y espacialmente la investigación. Entonces, esta es una investigación que se desarrolló en México y la primera redacción del título fue la siguiente. Importancia de la gestión del conocimiento como una herramienta administrativa del siglo XXI y sus aplicaciones en una empresa de televisores digitales ubicada en el Distrito Federal. Es un buen título, pero es un poco largo y falta precisión. Entonces se propone, ante esta observación por parte del director de la investigación, se propone esta segunda posibilidad de redacción. La gestión del conocimiento, su importancia en el siglo XXI en empresas fabricantes de televisores digitales ubicadas en Cuatitlán, Izcalli, México. Fíjense que este
esta segunda versión del título tiene una mayor precisión. Sin embargo, por ejemplo, sigue utilizando la palabra importancia. ¿Por qué no es recomendable utilizar la palabra importancia en un título? Porque un evaluador nos puede decir, sí, es muy importante la gestión del conocimiento, fin de la investigación. Usted no necesita gastar recursos y tiempo para decir si la gestión del conocimiento es importante o no. Ya se sabe que es importante, entonces eso le resta pertinencia a la investigación. Frente a esa observación, entonces miremos la tercera redacción. La gestión del conocimiento, 2 puntos. Estructura y diseño en una empresa fabricante de televisores digitales. Entre paréntesis, Cuatitlán, Izcalli, Estado de México. Fíjense cómo ya esta tercera redacción es mucho más precisa. Bien, pero podemos alcanzar un mayor nivel de precisión. Miremos la cuarta redacción. La gestión del conocimiento, 2 puntos. Diseño en la empresa de televisores digitales Imagen, ubicada en Cuatitlán, Izcalli, México. Entonces dice, ahí pues yo no voy a trabajar tanto la estructura, voy a mirar cómo es que se realiza el diseño. Pero ante eso, entonces uno como director del trabajo puede decir, oiga, pero más que un diseño, no es una estrategia de innovación. Y usted no está trabajando al señalar que es la empresa Imagen, más que un diseño, ustedes lo que están haciendo es implementando una estrategia de innovación. Y entonces el título definitivo de la investigación fue el siguiente: Gestión del conocimiento, 2 puntos. Estrategias de innovación en la empresa de televisores digitales Imagen, Cuatitlán, Izcalli, Estado de México. Comparen el primer título con el último. Primer título, importancia de la gestión del conocimiento, algo muy general, vago, y llamémoslo que se cae sobre de su propio peso. Es obvio que es importante la gestión del conocimiento. Importancia de la gestión del conocimiento como una herramienta administrativa del siglo XXI. Caemos mucho y en muchas ocasiones en nuestro proceso de formación hemos tenido docentes, tutores, directores de trabajo de grado que nos han dicho, presenten el título de una manera llamativa, pero terminamos es generando lugares comunes. Entonces, un lugar común es decir que la gestión del conocimiento es importante. Otro lugar común es decir que la gestión del conocimiento es una herramienta administrativa del siglo XXI, que eso ya se sabe. ¿Ven? Y se deja lo específico casi como anecdótico. Y sus aplicaciones en una empresa de televisores digitales. No, vámonos al quinto. Gestión del conocimiento. Punto. Estrategias de innovación concreto. Entonces, estrategias de innovación en la empresa de televisores digitales Imagen. Cuatitlán, Izcalli, Estado de México. Está diciendo que es una investigación, que el artículo presenta los resultados de una investigación en el campo de la gestión del conocimiento, que consistió en el diseño de unas estrategias de innovación en una empresa concreta, en un lugar concreto en el mundo. ¿Ven? Entonces, muchas veces la gente piensa que un título es algo anecdótico y que es fácil de colocar. Miren que no es así. Entonces, lo que yo les sugiero, mis queridos amigos y colegas, es hacer un ejercicio desde un título tentativo, pero a partir de los objetivos de la investigación y los resultados de la investigación, perfilar de manera correcta el título y replicar este ejercicio. Al menos 4 versiones preliminares para llegar a un título definitivo, y eso se hace pues con el equipo de trabajo que se adelantó la investigación.
Eso es muy importante. Muy bien. Entonces, primer elemento, el título. Segundo metadato, el resumen. Y es un metadato fundamental ya que en el resumen se debe expresar de manera clara cuál es el objetivo de la investigación, cuál fue la metodología que se implementó y se presenta el principal resultado de la investigación y las implicaciones en términos sociales y de política económica o social o pública que tiene dicho resultado. Los resúmenes en las revistas indexadas generalmente tienen una extensión entre 150 y 200 palabras. Recuerde que los editores de las revistas de alto impacto valoran en un alto grado la capacidad de síntesis. Son lo deseable es una extensión máxima de 150 palabras. El resumen debe ser traducido al inglés. Y en el caso latinoamericano también es usual traducirlo al portugués debido a la fortaleza que tienen en la región las universidades y centros de investigación brasileños. Y entonces, es decir, si alguien de uno de esos centros ve el resumen, se interesa, lee el artículo, incluso lo puede estar invitando a uno a realizar una pasantía, una movilidad, vincularse a un proyecto de investigación en red, etc. Ese resumen entonces tiene 5 elementos fundamentales. Entonces, en la primera parte, expresar el objetivo de la investigación. Una buena estrategia es señalar, este documento se enfoca en, y ahí mismo el verbo que implica el objetivo general. Entonces, nosotros tuvimos la oportunidad de realizar una participación en un evento académico muy importante recientemente en el Ecuador y la posibilidad de postular en una revista Scopus, ¿no? Hablemos, hagamos un pequeño ejercicio de redacción de ese resumen. Entonces les pido su colaboración. Edward, Haas, María del Pilar, con cualquiera de los 2 artículos que se postularon al evento. Entonces podemos arrancar el resumen diciendo, este documento se enfoca en, profesor Edward. Sí. Ya, entonces frente al artículo que postulamos sobre nuestra investigación, el resumen, entonces arranco con la expresión, este documento se enfoca en. ¿Qué podrías decir tú que entonces el objetivo general de nuestra investigación? Podría ser identificar las posturas éticas. Sí, señor. Entonces, volvemos. Este documento se enfoca en identificar las posturas éticas de ¿quiénes? Estudiantes del programa de Contaduría Pública. De la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Punto. Ya salimos de parte con el 1. ¿Listo? Punto seguido. Segunda parte del resumen. Este objetivo es desarrollado y estimado a partir de... Profesora Pilar. Sí, profe. De, bueno, una revisión de literatura, además la aplicación de un instrumento, un cuestionario de, creo que son un poco más de 30 ítems y basados en unos casos de un contexto académico y de un contexto profesional. Podemos ser más precisos y más claros, María del Pilar. Edward, este objetivo es desarrollado y estimado a partir de...
La metodología del Giving Voice to Values, ¿puede ser? Exactamente. Este objetivo es desarrollado y estimado a partir de la aplicación de un instrumento de Giving Voice Value, darle voz a los valores, ¿cierto? Aplicado a una muestra representativa de ¿cuántos estudiantes? 200, creo que fueron 69. De 269 estudiantes de pregrado del programa de Contaduría Pública. Punto. ¿Ven? La precisión se resume en primer elemento. Este documento se enfoca en identificar las posturas éticas de los estudiantes de Contaduría Pública del programa de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Este objetivo es desarrollado y estimado a partir de la aplicación de la metodología del Giving Voice Value, aplicando un instrumento, una muestra representativa de tanto. Muy bien, continuamos. Los resultados muestran que, profesor Edward. Quisiera tenerlo en mi cabeza. Profe, ¿tú te acuerdas los resultados? Daban cuenta Sí. de que las posturas éticas frente al ejercicio profesional eran más fuertes que frente a situaciones cotidianas, si no estoy mal. Sí, Por ahí va la vaina. Habían Listo. unas menciones descriptivas y luego sí, profe, qué pena. Más que todo en relacionar esa escala de valores o la escala moral que además estaba a partir de Colbert categorizada y Nuevamente, cómo se María del correspondía con Pilar. los chicos. María del Pilar, nuevamente. Los resultados muestran que. Bueno, profe, los resultados muestran que los estudiantes que contestaron el cuestionario tienen unas posturas éticas mucho más radicales o más cercanas a esa escala moral de Colbert en el nivel más alto, en el contexto profesional que en el contexto académico. Muy bien, muy bien. ¿Ven? Ya como tenemos y somos muy claros. ¿Ustedes creen que un editor o un árbitro, cuando ven ese resumen así escrito, dice, miércoles, esto está muy interesante? Muy bien, vamos con el punto 4. De esta manera, hagamos una recomendación a partir de los resultados. Profesor Edward, de esta manera. Sí, de esta manera, bueno, pueden haber varios caminos, ¿no? Dependiendo de, puede ser, por ejemplo, se recomienda hacer una implementación del instrumento en estudiantes de los diferentes lugares de oferta a nivel nacional para tener una mayor reporte. Y para efectos de comparabilidad de los resultados y diseño de las estrategias pedagógicas, muy bien. Exacto. Sí. Otra recomendación podría ser aplicar el mismo instrumento en los estudiantes en el momento después, es decir, cuando estén ejerciendo su ejercicio profesional para también hacer comparativo. ¿Sí? Se recomienda aplicar este mismo instrumento a los egresados del programa para ver si hay diferencias en las posturas éticas ya en el ejercicio propio de la profesión. ¿Ven cómo es de preciso? Y estamos dentro del límite de las 150 palabras. Y por último, los resultados son analizados a partir de. Sí, entonces aquí era lo que estaba hablando la profe Pilar, que se hicieron unos análisis descriptivos y una correlación profunda de los aspectos sociodemográficos y psicográficos de la población, la muestra, perdón. Ok, y si es necesario, si utilizamos un software, unas bases de datos específicas, lo señalamos. Aquí nosotros sabemos pues, que hicimos el ejercicio operacionalizando el Excel, pero este mismo ejercicio se puede aplicar técnicas de análisis de discurso con software como Atlas T, etc. ¿Es claro el ejercicio
del resumen para todos. Sí, muy bien. Yo solamente tengo una pregunta y Claro que sí. ya que abriste pues los micrófonos para hacer la capacitación un poco más participativa, eh, digamos que en mi experiencia profesional, antes de iniciar con el enfoque, siempre acudía como a un background asociado al, a la temática que se está abordando. Entonces, por ejemplo, y pregunto para saber si estoy en lo correcto o no. Entonces, estudios recientes sobre la conducta o postura ética de los contadores públicos dan cuenta que X, Y, Z, en ese sentido, el enfoque del documento está asociado a... Si me hago entender, siempre generaba Sí. como una o dos líneas que traían a colación el, sí, la historia asociada al desarrollo de la temática en otras investigaciones. Es clara tu pregunta, Edward. Y frente a eso, yo considero que hay dos espacios, dos secciones del artículo donde podemos dar cuenta de eso. Nosotros tenemos que ser muy estratégicos al momento de escribir el resumen, porque primero el límite de palabras es muy corto y segundo tenemos que ser muy contundentes en el resumen. Esos elementos que tú planteas van perfectamente en la introducción y sobre todo en el estado del arte y la revisión de literatura, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y ahí tenemos un poco más de espacio y como tenemos un resumen muy sólido y muy estructurado, ya tenemos juego para hacerlo. ¿Es claro? Claro que sí. Entiendo que en términos de el límite que genera el número de palabras, no es necesario incluir ese background de la investigación Ahí, o de investigaciones ya, anteriores. así es. Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Ya ahorita cuando terminemos los metadatos, entonces nos vamos eh, nos vamos a esos elementos que van en la introducción y ahí podemos hacer una mención y luego lo desarrollamos en profundidad en los antecedentes y la revisión de literatura. Muy bien. Luego vienen las palabras clave. Y entonces decimos que las palabras clave son otro metadato fundamental a la hora de postular un artículo científico a una revista indexada en ciencias administrativas, económicas y financieras. Se deben agudizar los sentidos y sus competencias investigadoras para acertar a la hora de seleccionar los términos que mejor describen la temática de su trabajo y sobre todo la originalidad del aporte. Tenga en cuenta que las palabras clave definen el contenido del artículo. Las palabras clave son fundamentales para que su artículo sea encontrado por otros investigadores de nuestro ámbito de conocimiento, asegurando su difusión y, por supuesto, su impacto en la comunidad científica. Se sugieren entre 3 y 5 palabras clave como el número que debe tener nuestro artículo científico. Para decidir qué palabras clave son las más apropiadas para nuestro artículo, se sugiere la utilización de un tesauro, que es una lista o sistema de organización de términos científicos que estandariza el conocimiento y permite la indización y recuperación de información en catálogos y bases de datos, facilitando a los investigadores hacer búsquedas bibliográficas efectivas. El tesauro más conocido y el más recomendado por las revistas científicas es el tesauro de la UNESCO, disponible en versión digital en 4 idiomas. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Entonces ustedes ahí en sus equipos, por favor, van a entrar a Google y le van a preguntar al profesor Google, Tesauro UNESCO. Muy bien. Y entonces a partir de la investigación que están desarrollando en este momento, empiecen a buscar sus palabras clave, sus posibles palabras clave. Y dense cuenta cómo él les va desplegando opciones, ¿cierto? Que ya están registradas y les da mayor, eh,
precisión a la estructuración de esa palabra clave. Sí, fíjate que, por ejemplo, en ética sale concepto moral, deontología, valores morales. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, si yo voy a hablar de ética profesional, incluso es más preciso hablar de deontología. Deontología tiene que ver mucho más con la ética de las profesiones. Ah, no, que es que mi reflexión es moral. Ah, bueno. Ya sabemos al interior de la lógica de nuestra tradición investigativa que hemos identificado que en Colombia, en la profesión contable, hay una profunda confusión entre ética y moral. Entonces, fíjate cómo desde las palabras clave lo podemos articular. Pero ahora quiero que escriban en ese tesauro la palabra revisoría fiscal. Ese es un término nuestro, profe. Claro, entonces no aparece. Y entonces ustedes van a decir, yo no voy a colocar revisoría fiscal. Pues por supuesto que sí, porque la revisoría fiscal es importantísima en el ejercicio profesional en Colombia. Lo que sucede es que como la revisoría fiscal es una figura que solo existe en nuestro país, el hecho de que no aparezca en el tesauro de la UNESCO no quiere decir que ustedes no la puedan utilizar cuando estén haciendo las palabras clave de su artículo. ¿Es claro? Entonces, el tesauro es una guía y les permite precisar, pero hay palabras que son muy importantes y que tienen que ver con el ejercicio profesional de la contaduría pública en Colombia. Revisoría fiscal, por ejemplo. Profe, en ese caso, bueno, como la revisoría fiscal entonces sería un término local, y supongamos que el artículo fuera una revista internacional, pues para eso son las otras alternativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Claro, auditoría y aseguramiento por ejemplo. sería lo que filtraría o lo que permitiría que es desde el nivel internacional llegaran a este. Así es, o por el lado del control. Ujú. Control, teoría del control. Ahí hay posibilidades, ¿ven? Ok, listo, profe. Muy bien. Profe, es decir que en ese caso es Adelante, importante Ricardo. la conceptualización, ¿cierto? Sí, En ese señor. caso, es claro tener el concepto frente al término que se quiere emplear, ¿no? Así es, así es. Entonces, y tú desde la introducción, que la vamos a ver ahora, lo amarras conceptualmente, por ejemplo, señalando que en términos de la teoría del control existe en Colombia una figura exclusiva donde el profesional contable sirve de garante ante el Estado sobre el comportamiento financiero y tributario de las organizaciones. Esa figura es la revisoría fiscal, establecida en Colombia desde el año tal por medio de la ley tal. Ahí tú ya ubicaste perfectamente al evaluador, al editor y al lector de tu artículo. ¿Es claro, Ricardo? Sí, Muy totalmente bien, claro, gracias. listos. Ahora vamos a la clasificación YEL. Entonces, por favor, como les decía, la clasificación YEL es un método estándar para clasificar la literatura académica en el campo de la economía desarrollado para su uso en el Journal of Economic Literature, es decir, la revista de literatura económica. Esta clasificación, que es, llamémoslo, la revista que tiene el ranking más alto en producción científica y en citación en las ciencias económicas. Esta clasificación se publica trimestralmente por la Asociación Americana de Economía, consta de 19 categorías principales organizadas por letras y cada una tiene numerosas categorías y subcategorías. El sistema se utiliza para clasificar artículos, disertaciones, libros, reseñas y documentos de trabajo en EconLit y otras muchas aplicaciones. Entonces, por favor, vuelven a entrar a la página del profesor Google y le dicen clasificación YEL.
¿con qué se encuentran? Perdón, estaba hablando con el micrófono cerrado. Hay varias opciones, sin embargo, a mí me gusta acudir directamente a la American Economic Association. Así es. Pero también hay otras opciones, se puede mirar por la UNAM, está ahí. Por la UNAM. Inclusive dice por el Banco de la República también está. También está. Pero ahora variemos la búsqueda. Y entonces coloquen clasificación YEL contaduría. ¿Y qué códigos desaparecen? Acá me aparece, profe, bueno, con el primer pantallazo, la C dice métodos matemáticos y cuantitativos, códigos YEL. Segundo, historia del pensamiento. Hay otra página que me gusta mucho, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, mejor. Ahí tiene como un listado importante. Sin embargo, pues hay que buscar dentro de todo el listado la categoría que aplique para contaduría pública, porque como para contabilidad, sí señor. Exacto, porque al ser una clasificación específicamente para temas económicos, pues por obvias razones sus categorías tienen mayor fortaleza en estos ámbitos. Y por la ciencia, ¿no? El carácter científico, supongo. Pero ojo, busquen en Google clasificación YEL auditoría. Sí, dice M42. Ah, muy bien. La M41 es para contabilidad, M42 es para auditoría. Muy bien. Por ahí entonces juegan con los de la economía y ya sabemos que M, en la clasificación YEL que se actualiza cada 3 meses, cada vez hay más ítems en M que tiene que ver con contabilidad. En un inicio simplemente era M00 contabilidad y otras. Y ya ha venido clasificándose. Y como cada 3 meses se clasifica, aparecen nuevos. ¿Por qué? Pues por todo lo de normatividad internacional, etcétera. Ahí da cuenta. ¿Es sí, claro? La F, encontré un F6 que dice contabilidad financiera y normativa contable dentro de finanzas. Exactamente, en finanzas. Entonces, M y F cuando nuestro trabajo tiene que ver con lo financiero. Y también cuando hablan de contabilidad ambiental, ya aparece dentro de la categoría de la economía ambiental. ¿Ven? Sí, profe. ¿Ven qué código aparece? En el pues aquí, E9.3. Sí. ¿Qué es? Recursos naturales y medio Recursos ambiente, naturales. economía circular, cambio climático y Muy contabilidad. Bien. Contabilidad. ¿Ven? Gracias. ¿Es claro? Entonces ahí van y eso ya el editor dice, ah, venga, las categorías. Tan, tan, tan. Muy bien. Entonces miren, ejemplo de metadatos. Entonces aquí tenemos el artículo del que estábamos hablando que se sometió a Ecuador, entonces al evento en Ecuador. Diseño de herramientas metodológicas para la enseñanza de la ética en contabilidad según IES 4 del IFAC. Una aproximación a la metodología del Giving Voice to Value. Los autores, el resumen, las palabras clave y la clasificación YEL. ¿Ven? Entonces, miremos qué clasificación dijimos. Y entonces el primero que dijimos es Y80. ¿Qué significa Y80? Bueno, debería ser ética profesional, profe, ya lo miro.
Aparece disciplinas relacionadas. Sí, debe ser disciplinas relacionadas con contabilidad, ¿Qué dice Y? Y, en la clasificación Y, ¿qué traduce? A ver, ya miramos, profe. Categorías diversas y 8 disciplinas relacionadas. Muy bien, entonces estamos hablando de una disciplina relacionada con la economía. Muy bien. M41. Contabilidad, profe. Contabilidad. A22. Ay, Dios. Enseñanza universitaria. Enseñanza universitaria. Y 20. educación, generalidades. Muy bien, entonces estamos diciendo que esta es una investigación que habla sobre una disciplina relacionada con la economía, que es la contabilidad, que estamos reflexionando alrededor de la enseñanza universitaria. Ahí le estamos dando todos los elementos a el editor o árbitro para que ubique, o al lector para que sepa las temáticas de nuestra investigación en términos de la clasificación de la producción académica en ciencias económicas. ¿Es claro? ¿Qué primera conclusión podemos sacar? Fíjense que somos falibles. Y fíjense que el resumen del artículo que se fue para esa publicación, que es un buen resumen, el que construimos de manera colectiva hace un instante es mucho más sólido. ¿Pero por qué? Porque recuerden que al momento de realizar, a partir del tiempo que teníamos para publicar, fue simultáneo el proceso de escritura con la aplicación del instrumento. Fíjense cómo cuando uno primero aplica el instrumento ya tiene una mayor consistencia para sentarse a escribir. En otras palabras, ¿qué estoy diciendo? Que generalmente después de tener y discutir los resultados es que uno escribe muy bien los resúmenes. ¿Es claro? Muy bien. Vámonos entonces con la introducción. Como lo he manifestado en ocasiones anteriores, el proceso de investigación, si bien tiene un orden lógico, no es lineal. Es decir, la investigación a mí me va hablando y a partir de lo que voy encontrando puedo hacer ajustes al resumen y a la introducción. Y por eso la versión final se va. Lo último que termino de ajustar antes de que el artículo se vaya sometido a una revista es el resumen y la introducción. Muy bien. Vamos a la introducción. ¿Qué elementos debe tener la introducción? Primero, señalar cuál es el problema y por qué es importante. En segundo lugar, de qué trabajos anteriores o de qué hechos se deriva el problema. Entonces, fíjate que es tal cual como tú lo planteaste, Eduardo, en tu pregunta hace un rato. Ese segundo ítem de la introducción, de qué trabajos anteriores o de qué hechos se deriva el problema, es fundamental en la introducción. ¿Cuál es la hipótesis de trabajo y cómo está organizado el debate? ¿Con qué se va a encontrar el lector?
Bien. Entonces, ¿qué se sugiere? En primer lugar, tener en cuenta que tenemos un espacio entre página y media, máximo 2 páginas para escribir la introducción. Esa página y media, 2 páginas, se puede dividir en 6 párrafos. El primer párrafo de la introducción debe responder a las siguientes preguntas. ¿Por qué el tema general es interesante e importante? ¿Por qué alguien que no está en nuestra disciplina puede pensar que esto es importante? Párrafo 2. ¿Cuál es la pregunta específica y qué hace este documento? Puede escribir: este documento aborda la cuestión de, o este documento explora, y uno ahí directamente plantea la pregunta de investigación, ¿no? Párrafo 3. ¿Cuál es la contribución o valor agregado? Describir aproximadamente 3 contribuciones del documento relativas a los estudios que se han realizado antes. ¿Qué es lo nuevo y novedoso y por qué este nuevo material es importante para el conocimiento? Volvamos a hacer el ejercicio con nuestra investigación, o hagámoslo con la investigación que presentó la profesora Haslady al mismo evento. Entonces, escribamos en el primer párrafo: presenta el tema y por qué es importante. Pilar, presentemos el tema. ¿Cuál es el problema y por qué es importante? Bueno, el tema en general es la enseñanza de la ética en los programas de contaduría o para los estudiantes de contaduría, y ojalá una forma alternativa, dado que aún en la actualidad, a pesar de, bueno, múltiples hechos, se destaca la necesidad de que haya una... Ay, qué pena, profe, es que me está llamando la profe Lady. Tranquila, Pilar. Edward, presenta el tema. Bueno, profe, no, ya. Entonces, dada la necesidad de hacer o dar una formación en ética más eficaz, entonces se abordan maneras alternativas de dar esa formación ética. Muy bien. Edward, ¿tú cómo lo presentarías en ese primer párrafo? Sí, entonces diría que surge la necesidad de identificar si la metodología si la metodología de enseñanza de la ética para los contadores públicos en la modalidad de distancia es la correcta. Puede ser una manera de aproximarlo. Apostémosle un poco a la redacción. Por ejemplo, miremos la primera pregunta en el recuadro. ¿Cuál es el problema y por qué es importante? A escala global son frecuentes los escándalos de corrupción en el ámbito contable y financiero. En ese sentido, vale la pena cuestionarse por el papel de la universidad en el proceso de formación ética de los estudiantes. Punto seguido. La Federación Internacional de Contadores Públicos emitió en el año tal el código de ética con el cual se deben guiar los profesionales de la contaduría pública en todo el planeta, y asimismo estableció el estándar 4 de formación en educación contable con unos lineamientos claros, precisos y concretos
en torno a cómo se debe formar en ética a los estudiantes, las metodologías utilizadas y el carácter transversal que debe tener ese componente a lo largo de la formación. ¿Ven? Ahí ya dije, entonces, ahí enlazo con el párrafo 2. ¿Cuál es la pregunta específica que hace este documento? Edward, ¿cuál es la pregunta? Entonces, siguiente párrafo. Este documento aborda la cuestión de... Adelante, Edward. Al ser una pregunta no puede tener un verbo. Entonces podríamos decir abordar la enseñanza de la ética. No, este documento aborda la cuestión de... Aborda Tú lo dijiste hace un instante. ¿Cuál era la pregunta? De la enseñanza de la ética para los contadores públicos en el marco de la modalidad distancia tradicional. Había sido más preciso hace 3 minutos. Con el giving Swiss to values, profe, la postura ética. Tú te cuestionabas si la metodología aplicada era la adecuada. Sí. Entonces, vuelvo a arrancar. Este documento aborda la cuestión de si... Sí, de la transformación curricular para la enseñanza de la ética. Específicamente, diagnosticando la enseñanza específicamente de la misma. Nos cuestionamos si las metodologías implementadas hasta el momento son las que permiten un mejor desempeño ético por parte de nuestros profesionales o de los profesionales egresados de nuestro programa. ¿Ves? Exacto. Y entonces ahí entras con lo que me dijiste en el resumen, en el párrafo 3. Diversos autores, tales y tales los principales, han abordado propuestas de metodologías de la enseñanza de la ética, atendiendo a que el IFAC en el estándar 4 sugiere que las metodologías sean estudios de caso y simulaciones. Sin embargo, punto y coma, dentro de estas aproximaciones se identifica la escala moral de Colbert y el aporte desde el Giving Voice Value, donde se diseñan instrumentos que permiten identificar cómo actúan ante determinadas circunstancias los profesionales de la contaduría pública. Punto seguido. En este sentido, esta investigación intenta articular lo planteado en la escala de Colbert con la metodología del Giving Voice Value para indagar e identificar posibles diferencias entre el comportamiento cotidiano y el comportamiento profesional de los futuros egresados de nuestro programa. Eso es lo novedoso. Eso es lo importante, eso es lo que no se ha hecho. Es claro, el Giving Voice Value no se ha aplicado en relación con el estándar 4 del IFAC. Es claro, entonces ahí lo que le estamos diciendo es, mire, esto no se ha hecho. Y eso es lo que hace importante para el conocimiento nuestra propuesta. ¿Lo identifican claramente? Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. En el párrafo 4, entonces, decimos qué hace exactamente el documento. Resumimos las estrategias clave de la investigación y los datos claves. Entonces, ahí volvemos a decir, mire, entonces se aplicó a una muestra representativa para poder contrarrestar o para poder comparar la actividad cotidiana con la vida
la actividad profesional con aspectos de la vida cotidiana, se diseñó un instrumento con estas y estas características, ¿Es claro? En el párrafo 5 vuelve a plantear los resultados, pero lo pueden profundizar un poquito más de lo que dijimos en el resumen. ¿Qué encontramos? Es posible reiterar cómo los hallazgos son novedosos e importantes, entonces, y qué implicaciones tiene para el mundo real. Ahí tenemos un espacio mayor para decirlo. Y decir, como lo hemos dicho en las reuniones del grupo de investigación, que este ejercicio es el primero, pero a partir de esa data se pueden hacer otros ejercicios de comparación. Es claro, porque recuerden que este abordaje y este ejercicio que hicimos no se queda en ese único artículo. Se pueden construir nuevos artículos, ¿no? Ustedes, María del Pilar y Eduard, me pueden recordar, por favor, qué otras posibilidades a partir de estos resultados que obtuvimos podemos, qué otras posibilidades de análisis podemos realizar. Y hay varias aristas que discutimos con la propia Pilar cuando estábamos haciendo, por ejemplo, el análisis de datos. Allí en las variables psicográficas, sociodemográficas, estaría bien incluir dentro del instrumento la posibilidad de medir algunas características de la muestra para identificar nuevos hallazgos. Digamos que eso de cara a la parte operativa del instrumento. Y pero también, adelante, Eduard, sigue. Sí, ya en términos un poco más profundos, también lo hemos hablado en nuestras reuniones de investigación y contemplamos la posibilidad de realizar digamos que una regresión y correlación de los datos para hacerlo un poco más profundo. También, claro. Y también lo que mencionábamos hace un momento, poder generar el contraste frente a egresados, frente a una población un poco más grande. Frente a otros programas. Frente a otros programas, otras universidades. En el mundo, exactamente. Entonces, fíjense las posibilidades. Entonces, dependiendo del tipo de análisis, eso es lo que describimos en el párrafo 5. ¿Qué resultados encontramos? ¿Cuáles son esos hallazgos importantes? Muy bien. Y en el párrafo 6, la hoja de ruta, es decir, con qué se va a encontrar el lector. Entonces, en una primera parte se desarrolla el estado del arte y la revisión de literatura. En un segundo momento presentamos la discusión sobre el método. Posteriormente, los resultados, la discusión de los resultados, finalizando con unas conclusiones y recomendaciones que se pueden replicar a diversos programas de contaduría pública en Colombia y en el mundo. Punto. Fin de la introducción. Es claro, yo creo que este esquema es muy práctico y facilita mucho el ejercicio de la redacción de la introducción. Como lo vamos a ver en la siguiente jornada de capacitación, hay que tener claro que la mayoría de los editores de las revistas de alto impacto, lo único que leen son los metadatos y la introducción. Pero si no tenemos unos buenos metadatos, si no tenemos un buen resumen, unas buenas palabras clave, inmediatamente vamos a sufrir algo que se llama el rechazo de escritorio. Si superamos, el editor encuentra unos buenos metadatos y una introducción
que muestra el problema, la importancia del problema, de qué trabajos anteriores o de qué hechos se deriva el problema, la contribución. Tenemos ya en un 95% garantizada la aceptación del artículo en la revista de alto impacto. Muy bien. Perfecto, mi profe Fred. Te quería hacer una propuesta. Sí. Obviamente esta parte luego la editaremos. Como tenemos reunión a las 2 de la tarde, te propongo terminar la parte, ya terminamos introducción, ¿cierto? Sí, Sí. yo, bueno, ahorita presento muy sencillo para finalizar esta parte de la introducción. Sí, te quería proponer terminar con la introducción. Es que me parece clave lo que estás haciendo. Es decir, todas las capacitaciones que nos has dado me parecen espléndidas. Sin embargo, este ejercicio práctico ha sido muy interesante a mi punto de vista. Entonces, no importa si nos demoramos un poco más. Yo te propongo terminar hoy la introducción. Como tenemos reunión nuevamente a las 2, pues darle tiempo a los profes para que almuercen, descansen un poco. Y a las 2 de la tarde nos volveríamos a ver para nuestra reunión de investigación. Y el próximo jueves terminaríamos la capacitación en relación con los artículos científicos, la escritura de artículos científicos. ¿Qué opinas? Sí, aunque también se me ocurre, si es posible, que podamos trabajar hasta la 1, ¿cierto? Y lo amarro con lo del estado del arte para no perder el impulso. Y dedicamos la próxima semana a trabajar la discusión sobre el método, aunque es posible que alcance, y enfocarme en los resultados, la presentación de los resultados y las conclusiones en la próxima sesión. Perfecto. Y ya en la próxima sesión eso se amarra a el proceso de sometimiento a revistas de alto impacto. Y en ese sentido, pues lo que sugiero es, vamos hasta la 1 y si podemos arrancar la reunión en la tarde a las 3. Sí, está bien, perfecto. ¿Les parece? Sí, sí, claro que sí. Muy bien. Muy bien, continuamos. Entonces, en síntesis, en su introducción, 6 párrafos. El primer párrafo, ¿por qué el tema general es interesante e importante? Párrafo 2, ¿cuál es la pregunta específica y qué es lo que hace este documento para responder esa pregunta? El párrafo 3, la contribución o valor agregado. El párrafo 4, ¿qué hace exactamente el documento? El párrafo 5, los resultados. Y el párrafo 6, la hoja de ruta. Todo eso para una extensión entre 1.5 y 2 páginas. Bien, primer párrafo, la motivación del documento. Sugiero 10 líneas, 10 renglones y mínimo 2 referencias a propósito de lo que señalaba Edward. Entonces, 2 referencias a autores que han trabajado el tema. Párrafo 2. Lo que se quiere realizar con el proyecto y la teoría para la realización, máximo 20 líneas. Párrafo 3. Justificación teórica y en términos del estado del arte, ¿cierto? Párrafo 4. ¿Cuál es la necesidad de hacer este estudio? Uno lo puede decir, mire, la necesidad de hacer un estudio que analice la formación ética de los estudiantes de contaduría pública es lo que conduce a la formulación de la siguiente pregunta. Muy bien. De esta manera, el objetivo general de este documento es tal cosa y se realizará para este fin, se utilizará, etc. Hay diferentes opciones, pero creo que estos 6 elementos son los fundamentales. Muy bien. Nos vamos al estado del arte. En un artículo científico, y esto quiero que lo tengan muy claro y muy presente todos. Porque esto es muy diferente
a los antecedentes que uno construye cuando realiza un anteproyecto de investigación. En un anteproyecto, entonces, si ustedes recuerdan, decimos qué han dicho otros sobre el tema o problema y describimos más o menos por dónde, cuáles son los aportes, etcétera. No. En un artículo, el estado del arte y la revisión de literatura lo que persigue es clasificar la literatura estudiada a partir de las diferentes posturas teóricas o metodológicas y así ubicarse usted en ese debate y hacer evidentes los vacíos en la literatura. No se trata de hacer un resumen de cada texto identificado. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, al momento de construir un anteproyecto. Para efectos de la clasificación se sugiere construir una hoja de cálculo en Excel con las siguientes columnas para al menos 35 textos. Primera columna, el título. Segunda columna, los autores. Tercera columna, el tipo de documento académico. En la cuarta columna, el resumen tal cual como lo encontramos. En la siguiente columna, las palabras clave tal cual como las encontramos. En la siguiente columna, la introducción de ese documento tal cual lo encontramos. Aquí yo podría incluir una adicional que se podría llamar resultados y hacer una síntesis de los resultados. Pero las dos fundamentales, que son las que construye el equipo investigador, son aporte teórico y metodológico y criterio de clasificación. ¿No? Yo defino a partir de cada texto cuál es el aporte, si su aporte es teórico o el aporte es metodológico. Entonces recordemos un poco los artículos que trabajamos o los documentos que trabajamos para el artículo que se fue a Ecuador, y teníamos como 3 tipos de documentos. Uno que hacen un aporte teórico en torno a la ética en contabilidad. Otro también con un aporte mixto, teórico y metodológico en lo referente a cómo medir o cómo extraer datos que den cuenta de las posturas éticas. Y entonces vamos desde Colbert, que no es exclusivamente contable, hasta el texto de los profesores de la Universidad de Antioquia que diseñaban una metodología específica para medirlo. Y luego todo lo referente a herramientas que daban cuenta del giving voice to value. Entonces, fíjense que para cada texto yo tengo que señalar cuál es el aporte teórico, cuál es el aporte metodológico o ambos. Y a partir de ahí agrupo. Entonces, agrupo a los autores a partir de su aporte, bien sea teórico y metodológico. Ese criterio de clasificación lo establece usted y su equipo de trabajo. ¿No? ¿Para qué? Para que ese estado del arte dé cuenta de quiénes han investigado, qué tanto se ha investigado, qué logros se han conseguido, desde qué dimensiones, qué aspectos faltan por abordar y qué vacíos existen. Muy bien, pero el trabajo inicial es clasificarlo y entonces uno los agrupa y ya con ese Excel bien agrupadito es muy fácil sentarse a escribir. Y entonces el estado del arte debe señalar de manera clara que han mencionado los autores más relevantes. Relaciones causales, correlacionales y teóricas de las variables de análisis de su investigación.
En términos de extensión, el estado del arte y la revisión de literatura en los artículos científicos tiene entre 2 y 3 páginas. Yo incluso pensaría que en algunos casos se puede extender hasta 4 páginas. Así que se tiene que ser muy preciso y contundente. Barrios Aguirre sugiere el siguiente ejercicio. En la primera parte, un resumen del desarrollo y clasificación de la literatura. ¿Recuerdan en la sesión anterior cómo en ese artículo de revisión bibliográfica yo en los primeros 2 párrafos señalo las 3 categorías en las cuales clasifiqué toda la literatura? Ese es la primera parte del estado del arte. Entonces se identificaron tales y se clasificaron así, A, B, C o D. Y en la parte 2 y 3 explico A, B, C o D. Para en la parte 4 decir en qué se diferencia la investigación. Está claro que este artículo va a ser parte de esa tradición investigativa, de ese estado del arte sobre ese tema. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente mi investigación? ¿Por qué es importante esa diferencia? Y por último, a partir de lo planteado en la literatura, formular una hipótesis, una posible respuesta con base en la literatura y lo planteado. ¿Es claro? Sí, señor. María del Pilar, tú tienes, o Eduardo, ustedes tienen disponible ahí el artículo, profe. el artículo. Sí, señor. Si quieres, lo pueden compartir en pantalla. Bueno. Espérame un segundito, profe. Ya lo comparto. Listo, profe. Listo, profe. ¿Sí se ve? Sí, mi profe, sí. Yo no sé si por el tema de mi conexión, pero yo no lo estoy viendo. Pero espérame. Yo sí lo veo. Voy a poner aquí. No, pero los demás compañeros lo están viendo. Creo que sí. Sí, señor. Sí, entonces procede a leerlo el estado del arte y la revisión bibliográfica. Pili, yo no lo veo, pero los compañeros sí. Entonces procede a leerlo para mirar esos elementos a los cuales estamos haciendo referencia. Listo, profe. Entonces, en el artículo, luego de la introducción, los profes ya pueden ver los antecedentes. El primero, el de Ruiz Urquijo y Arisa Ruiz, del año 2019, señalan que el IES 4 del IFAC exige vincular los objetivos propuestos en los cursos de ética profesional en contabilidad con las metodologías a utilizar, empleando la necesidad de esquematizar un modelo de progreso moral, pasando de actuaciones no buenas o malas, sino hacia procesos reflexivos de forma continua para relacionar la integridad del profesional, los métodos de evaluación y el propósito de la enseñanza del modelo moral. Se debe así usar métodos como parte de una estrategia de crecimiento moral, para lo cual es necesario provocar conflictos
y dar la oportunidad al futuro profesional de adoptar argumentos y roles propios del estadio o nivel en el que se encuentra a medida que la estructura curricular y docente lo impulsa a tal fin. Lo anterior implica el uso de dilemas reales o muy probables en el entorno del ejercicio profesional, buscando que los estudiantes y docentes adopten razones, formas de ver, posturas para identificar criterios de acción. Ese es el primero. Luego, en esa línea está también el estudio de Baumton y Coughton del 2012, citados por Arisa Ruiz y Barón Pinto. Señalan que han realizado pocas investigaciones sobre enseñanza de ética empresarial y contable e identifican como uno de los errores más frecuentes en las investigaciones de carácter empírico de ética profesional el hecho según el cual las encuestas realizadas tienden a contener elementos que conducen al investigador a confundir la actitud y el comportamiento, pues ocasionalmente se pregunta a las personas cómo actuarían en determinado dilema ético en lugar de preguntar las razones de por qué se actúa de una u otra manera. ¿Continúa, profe? Sí, por favor. Con el objetivo, bueno, está la cita del artículo de Baumton y Coughton, y luego dice, con el objetivo de evaluar la efectividad de la enseñanza de la ética profesional contable con supuestos de casos reales, O'Leary aplica una encuesta a estudiantes de contaduría, donde se plasman 5 posibles dilemas éticos. Cada uno de los 5 escenarios, a su vez, cuenta con 5 posibilidades de cómo actuarían, siendo para cada caso la respuesta número 5 la más ética. O'Leary aplica el instrumento en un primer escenario obteniendo unos resultados que luego va a comparar con los resultados de la misma encuesta aplicada después de 7 semanas de conferencias sobre casos como Enron y ejercicios de casos prácticos en los estudiantes. El investigador encuentra efectivo el uso de casos prácticos, pues en la segunda oportunidad que aplica el instrumento, encuentra que las respuestas van más enfocadas al correcto actuar al enfrentar dilemas éticos. Para evaluar la eficiencia de un curso para la formación de la ética contable de la Portas 2006, realiza una investigación de campo donde estudiantes de una universidad australiana son introducidos a una gama de herramientas de diagnóstico para ayudar a identificar y resolver dilemas éticos reales e hipotéticos. Como resultado, se evidencia que dotar a los estudiantes de las herramientas para el diagnóstico mejora su capacidad para considerar la infinidad de alternativas y consecuencias asociadas con dilemas éticos. Desde una serie de perspectivas, responsabilidad profesional y social, Van Hise y Macy apoyan la idea de que la ética contable se debe enseñar desde la experiencia. Los autores proponen que para la enseñanza de esta se puede acudir a un enfoque de la educación con 450 años de antigüedad, llamado el paradigma pedagógico ignaciano. Esto combina 5 elementos: contexto, experiencia, reflexión, acción y evaluación. Muy bien, si quieres, María del Pilar, lee el penúltimo y el último párrafo. El último. El penúltimo y último. Listo, profe. La disciplina contable construye un saber cómo los contadores públicos se enfrentan diariamente al querer y al ejecutar. Por lo tanto, el contador público configura un ethos, su instancia mundana, su morar por el mundo, que determina el modo específico del saber contable, del querer y el ejecutar, nos dan los parámetros de un modo de ser propiamente contable. Según Curvelo 2009, citado por Ruiz Urquijo y Arisa Ruiz, la ética no es una moral, no obedece a adecuar nuestro comportamiento a las normas. Entonces, ¿por qué la ética en contaduría se enseña como una norma o como una ley? Se puede afirmar que lo asumido como ética en contaduría es un mero acto de entrenamiento a un individuo sobre lo que es bueno o es malo frente a la ley, es decir,
obedece a un listado legislado que juzga los actos. Así, ¿quién es el sujeto? La pregunta se hace pertinente en tanto la ley no permite un pensamiento que haga existir en el sujeto la vivencia de su yo. En este orden, la contaduría no contaría con una ética, sino con un código de moral, al cual se encuentra adscrito un tribunal encargado del enjuiciamiento y no de la dignificación del profesional. Es precisamente por este elemento que se considera tan pertinente la utilización de la metodología del Giving Voice to Value. En este sentido, Riemann, Schneider, Manley y Leonard realizan un ejercicio aplicado del Giving Voice to Value para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de contaduría, haciendo énfasis en la integridad académica, utilizando una escala de ética multidimensional para obtener información involucrando a los estudiantes en 3 escenarios de decisión. Por último, después del recorrido presentado en esta revisión de literatura, es importante reconocer, como lo hacen Arisa Ruiz y Barón Pinto en el 2020, siguiendo a Cádiz, Diebold, Hazelton, Array, que a través del IES-4 y las normas internacionales en general, se impone una visión de la ética con base en teorías occidentales. En Túnez, Arfawi, Damak, Ajaydi, Ram y Bushe Cowell realizan pruebas pretest y posttest con el fin de evaluar la efectividad de la enseñanza de la ética profesional contable, según lo dictaminado por la IFAC, encontrando que no hubo diferencia significativa entre los resultados de la previa y la prueba posterior. Estos resultados pueden ser producto del conflicto que menciona Cádiz, Hazelton y Alvarez. Muy bien. Entonces, fíjense cómo en un espacio corto, esta revisión, este estado del arte y esta revisión de literatura le permite al lector ubicar que hay pleno conocimiento de todo lo que se ha escrito sobre el tema. Que no lo hacemos desde que estamos despachados y se nos ocurrió por el clima o lo que sea. No, que el equipo investigador tiene un pleno conocimiento de qué es lo que se ha dicho, se identifican primero los aportes teóricos, luego los aportes metodológicos y ejercicios similares que permiten diferenciar de manera clara nuestra investigación. Bien, Philip, mantén todavía ahí el documento porque vamos a regresar a él. Me voy a permitir compartir nuevamente mi pantalla. Y quiero mostrarles un ejemplo, otro ejemplo, una manera diferente, pero muy sólida de abordar un estado del arte. Entonces, yo tomo un artículo muy interesante que publican Amina Noura Frein y Hat Alowen en el año 2019, donde se analizan los modelos matemáticos para medir las emisiones de carbono. Bien, entonces señalo, el artículo tiene como objetivo presentar un estado del arte sobre los modelos matemáticos desarrollados para la gestión de la cadena de suministros o la cadena de valor baja en carbono, o sea, modelos matemáticos para optimizar las cadenas productivas en términos de la emisión de carbono. Se distingue por su interés específico en analizar trabajos de investigación sobre la cadena de suministro. Para tal efecto, los autores analizan 83 artículos y adoptan un criterio de clasificación de la literatura basada en las decisiones logísticas estudiadas dentro de los modelos desarrollados.
distinguen entre tres categorías de decisiones logísticas. 1, la gestión operativa. 2, la inversión en tecnología. Y 3, el diseño y la coordinación. En este punto es posible evidenciar cómo los autores hacen explícito el número de artículos consultados y los criterios de clasificación que aplicarán a la hora de construir su estado del arte. Los autores reconocen como la principal contribución de su artículo el demostrar que se han desarrollado modelos matemáticos que incorporan restricciones ambientales y registran las grandes presiones externas por parte de los gobiernos y ciudadanos para reducir las emisiones totales. A partir de este estado del arte afirman que las empresas enfrentan el desafío de reducir sus emisiones de carbono que se generan principalmente a partir de actividades de producción, transporte y almacenamiento. Y en este sentido señalan que la modelización de las emisiones de carbono sigue siendo una tarea crucial y animan a la realización de nuevas investigaciones sobre el particular, realizando una serie de aclaraciones metodológicas para eso. Muy bien. Los autores, a partir de la bibliografía seleccionada, precisan con certeza que durante las últimas 3 décadas la producción, el transporte, el almacenamiento y el consumo de bienes han provocado graves problemas ambientales en todo el mundo. El impacto de las actividades de la cadena de suministro en el agotamiento de recursos naturales y la generación de diferentes formas de residuos tiene peligrosas consecuencias de las actividades industriales en el medio ambiente y ha motivado a los reguladores gubernamentales y consumidores a presionar a las empresas industriales a adoptar un comportamiento responsable. Si bien se han identificado muchos criterios y métricas ambientales para evaluar el desempeño ambiental, incluidas las emisiones de gases de efecto invernadero, la eficiencia energética, la conservación de recursos y el uso de componentes naturales y biogénicos, cada empresa debe determinar los criterios ambientales en los que se centrará para mejorar su desempeño ambiental. Entonces, miren, yo simplemente aquí transcribo textualmente lo que hacen ellos en su estado del arte. Entonces ellos arrancan diciendo, dentro de los modelos matemáticos desarrollados se han utilizado muchas técnicas para ilustrar la legislación sobre carbono, principio impuesto sobre el carbono y legislación. Los dos tipos de legislación más aplicados y practicados en el mundo son los dos tipos principales de legislación sobre carbono estudiados en la literatura. Y ahí arrancan y miren cómo agrupan a los autores. En algunos artículos los autores modelan la aplicación de la legislación, por ejemplo, Faminia 2014, Jean, Granda, Marulanda y Down 2013. Y fíjense que aquí simplemente los separo a través de un punto y coma. Entonces estoy diciendo que estos dos artículos se refieren a esa categoría, a ese tipo de modelos. Estos modelos analizan el medio ambiente y el desempeño económico. Uno de los principales resultados de estos modelos es evaluar el desempeño de las leyes y proporcionar reputación para los responsables. En otros casos, los autores investigan nuevas formas de legislación aún no aplicadas. Entonces, mientras los anteriores analizan el impacto de la regulación actual, el propósito de tales investigaciones es proporcionar a los legisladores una herramienta de apoyo a la decisión para nuevas regulaciones y evaluar su eficiencia. De hecho, el impuesto al carbono se ha modelado ampliamente utilizando un parámetro monetario unitario que representa el costo del impuesto por tonelada de emisión. Entonces, miren todos los autores que encuentran ellos en lo referente a innovación en la regulación. Entonces les dice, Busheri en el 2011, punto y coma, Gurtu, Javer y Cerci 2014, punto y coma, Jawad en el 2016, punto y coma, Krasnoderosov y Ovnikov en 2013, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ven? Es claro
yo también puedo agruparlos y mostrar que he trabajado toda la literatura referente al tema, pero la organizo y la clasifico. ¿Es claro? Entonces tenemos diferentes alternativas, pero el hecho fundamental es que el estado del arte nos debe permitir mostrar suficiente competencia en lo referente a que conocemos toda la literatura sobre el tema en discusión. ¿Ya? Y es un espacio mucho más amplio frente a la pregunta que hacía Edward al principio de la sesión, donde se señalaba, hombre, en el resumen yo puedo, no, aquí es donde muestro todos esos antecedentes y de dónde surge la idea de investigación. Muy bien. La discusión sobre el método es en página y media expresar de manera sintética lo que hablábamos en la sesión sobre la metodología del anteproyecto. Entonces, es tipo de investigación, el alcance, el enfoque, las fuentes y los instrumentos. Si la investigación involucra, bueno, si su trabajo es de investigación empírica, debe describir los métodos cuantitativos o cualitativos que utilizó para obtener los datos y recoger la información. No olvide explicar los criterios con base en los cuales seleccionó los métodos y diseñó los instrumentos para la recolección de la información. Si la investigación involucra la realización de experimentos empíricos o mentales u otro tipo de pruebas, descríbalos y argumente su pertinencia. Describa detalladamente los datos que se usaron. Si utilizamos una base de datos, describir el objeto de la base de datos. Si su investigación se vale de información primaria, es necesario anexar el instrumento utilizado. Y por último, debe describir qué variables se utilizaron, cómo se midieron y cuál fue la fuente de información. Esta descripción debe incluir la fuente de información precisa para el desarrollo de la pregunta de investigación y las razones por las cuales se ha tomado esta fuente. Se debe hacer evidente también la estrategia empírica y los modelos a estimar, incluyendo el desarrollo del modelo teórico con los apuntes y la forma empírica de abordar la pregunta de investigación. Esto sobre todo cuando uno aplica un modelo econométrico, ¿no? De regresión lineal o de análisis multivariado, que conoce a profundidad nuestro compañero, el profesor Fabio. 2 páginas serían suficientes para explicar en un artículo científico las consideraciones alrededor del método. Muy bien. Profe Pilar, por favor, ¿podemos compartir nuevamente el artículo? Claro que sí, profe. Listo, profe. Ya. Ya, profe. Creo que ya lo pueden ver. Sí, profe Pi. ¿Me escuchan? Listo, profe. Sí, profe. Sí, te escuchamos, sí, te escuchamos. Sí, profe, ya tenemos el artículo. ¿Quieres que lea la parte del método, profe? Sí, pero permíteme un segundito.
Listo, María del Pilar, compártenos, porfa. Sí, profe. La parte del método. Sí. Listo, entonces ya está en pantalla y dice, método, participantes. El método de muestreo es probabilístico. La muestra se calculó con base en la fórmula de proporción para una población finita con los siguientes datos: población de 10.409 estudiantes, nivel de confianza del 90%, nivel de error del 5%. Y la proporción P del 50% para una muestra de 264. Se recibieron 291 respuestas de personas que se encuentran estudiando contaduría pública en la modalidad distancia. Todos los encuestados aceptaron el consentimiento y estuvieron de acuerdo en participar voluntariamente en la investigación. El 23% de la muestra son nacidos hombres y el 77% mujeres. El 48% tienen entre 25 y 35 años de edad y el 68% de la muestra son técnicos tecnólogos, con una participación del 79% por parte de las mujeres. El 43% de la muestra son solteros, el 15% son casados y el 29% vive en unión libre. El 33% de los estudiantes han vivido más de 5 años con su pareja, el 60.8% tienen hijos, evidenciándose que el 53% tienen entre 1 y 2 hijos. El 96.67% tiene personas a cargo, el 32% tiene 3 personas y el 27% más de 4. El 88% de los encuestados pertenecen a los niveles socioeconómicos 2 y 3 y el 55% cuenta con ingresos mensuales entre 230 y 460 dólares. El 60% de los hombres son técnicos tecnólogos, mientras que las mujeres con el mismo título participan con un 71%. Al analizar el estado, hasta ahí. Pero, hasta ahí. Entonces, fíjense que en la primera parte describimos claramente la población y la muestra. Sigue bajando, por favor. Listo, profe. ¿Quieres que vaya al instrumento? Ahora, instrumento. Entonces, describimos el instrumento. Se adaptó la escala multidimensional usada por Riemann, Schneider, Manley y Leonard para analizar el comportamiento ético de los estudiantes en contextos de tecnología de la información, acudiendo a la pedagogía del Giving Voice to Value, que soporta en 5 filosofías para predecir la postura ética: egoísmo, utilitarismo, relativismo, contractualismo, equidad moral. Vale la pena señalar que estas filosofías están inspiradas en las 6 etapas del desarrollo moral propuestas por el psicólogo norteamericano Lawrence Kohlberg en 1981 en su teoría sobre el desarrollo moral, que precisamente ante los requerimientos del IES 4 ha sido referencia obligada para los miembros de la comunidad académica contable que reflexionan sobre cambios en la enseñanza de la ética en contabilidad. En lo referente a las variables sociodemográficas y psicográficas, se utilizó el instrumento conducta planeada de estudiantes modalidad a distancia propuesto por Quintero y Rodríguez en el 2018. Como resultado, se obtuvo una encuesta con 65 ítems distribuidos en 2 apartados. El primero con información sociodemográfica, psicográfica y conductual del encuestado, y el segundo con 46 ítems sobre aspectos asociados al comportamiento ético. Perfecto. Entonces, dense cuenta cómo se plantea la discusión sobre el método, se explica claramente el instrumento, la muestra, las características del instrumento planteado, para darle pie a los resultados y a la presentación de los mismos, que sobre eso y cumpliendo con lo establecido hace unos 30 minutos, entonces pues cerramos a las 12:59 en punto para dar continuidad a la discusión sobre los resultados en la próxima sesión. Entonces, pues, así finalizaríamos la sesión del día de hoy, pero pues quedo atento a sus preguntas, observaciones, opiniones y aportes. Buenísimo, profe Efrén. Pues más que preguntas, agradecerte como siempre por
realmente hacer una transferencia del conocimiento sin ningún egoísmo. La verdad es que he aprendido muchísimo y una vez más quiero decirte que admiro en gran manera la humildad que tienes en el momento de compartir todo lo que te ha hecho exitoso en tu carrera como investigador. No, Edward, de nuevo, pues es con mucho gusto y muy agradecido con tus generosas palabras.